Muy buenas noches, estimada comunidad jurídica. Nosotros somos Biloye. Continuando con el Diplomado de Derecho Penal y Procesal, hoy contamos con la presencia de la doctora Karin Fernández Muñoz, quien es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es máster en Ciencias Penales de la Universidad de Barcelona y Pompeu Fabra de Barcelona. Es socia del área penal del estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono y Herrera Abogados. El tema del día de hoy es el delito 168A del Código Penal. Delito contra la seguridad y salud en el trabajo. Estimada doctora, le cedemos el uso de la palabra. Gracias, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles la cordial invitación para exponer este importante tema. Yo elegí el tema porque me parece un tema muy relevante en la sociedad en la que vivimos, y ya ustedes van a advertir cómo es que es complicado de alguna manera poder aplicarlo, más que nada para los operadores de la justicia, fiscales y jueces, y también, sin duda, para nosotros, los abogados. Bueno, empecemos. Me parece importante empezar, sin duda, con un breve comentario sobre la historia legislativa, sobre cómo este delito ha calado, cómo se inició y cómo está al día de hoy. Van a ver ustedes que ha sufrido varios cambios, pero cambios que han sido promovidos, motivados por circunstancias reales, ¿verdad que sí? A ver, vamos a ver también la tipicidad actual. ¿Cómo es que hoy nuestro Código Penal considera el delito contra la seguridad y salud en el trabajo? Y vamos a ver cómo es que este delito se aplica ya en una investigación penal. ¿Cuál es la tarea que tienen? No pretendo dar la solución, sino todo lo contrario, que este sea un espacio de reflexión sobre este tema, intercambiar ideas, posiciones, porque al final, como ustedes saben, lo que prima sin duda es el mejor razonamiento y la mejor fundamentación. Bueno, antes del 2011 habían sin duda varios accidentes de trabajo. Creo que ese es el contexto principal. Los accidentes de trabajo ocurrían en diversas empresas, de diversas industrias. Y lo que solía ocurrir era generarse una investigación penal por este delito, cuando ocurría la muerte de algún trabajador, homicidio culposo. Si ocurría la lesión de algún trabajador, nos íbamos por el delito de lesiones culposas, graves o simples o leves. Entonces, siempre hemos tenido un tipo penal que de alguna manera sancionaba estas conductas. No hemos estado huérfanos en ese aspecto. Cuando leemos el delito 111, el homicidio culposo, leemos en su segundo párrafo que la pena será no menor de 1 año a 4 años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de la profesión, de ocupación o industria. Es decir, cuando ocurría algún accidente de trabajo, un resultado de muerte, con una lesión grave o leve, aplicamos este artículo. Y como ustedes saben, este artículo me permite llegar a ciertos acuerdos civiles con las víctimas para poder lograr que no se promuevan las acciones penales propias del Ministerio Público. Entonces, sí hemos tenido, de alguna manera, un respaldo penal, un delito que sancionaba a las personas, más adelante explicaremos a quién realmente, por la comisión de este delito, siempre. Homicidio culposo, evidentemente partiendo de la premisa de que ha ocurrido un acto negligente que ha llevado a inobservar, a incumplir reglas de la industria. Reglas que son muy diferentes en cada una de las industrias. El sector minero es diferente, sector farmacéutico es otro, sector textil también. Entonces, teníamos este respaldo legal. Pero, ¿qué pasó? En agosto de 2011,
a raíz de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29.783, se crea el delito 168A. Ya teníamos un delito contra la seguridad y salud en el trabajo, pero que sancionaba conductas como obligar a los trabajadores a trabajar, trabajos forzosos, no cumplir con las sentencias cuando les obligaban a pagarle un sueldo. Pero a partir de agosto de 2011, este grupo de delitos, que se encabeza con el nombre de contra la libertad de trabajo, viene a sancionar ahora penalmente, a hacer especial esta conducta y sancionarlo con esta figura, del atentado contra las condiciones de seguridad e higienes industriales. ¿Qué se sancionaba en el 2011? Bueno, se sancionaba al que, infringiendo normas de seguridad y salud en el trabajo, y estando legalmente obligado, estas tres palabras van a ser constantes en este delito, no adopte las medidas preventivas necesarias para que los trabajadores desempeñen su actividad, poniendo en riesgo vida, salud e integridad física. Este primer párrafo ya entonces nos introduce al tema de estar, sin duda, frente a una norma penal cuyo supuesto de hecho no me lo da el derecho penal. Realmente nosotros, penalistas, sabemos de que la mayoría de los delitos que tenemos en nuestro Código Penal, tenemos un supuesto de hecho, pues, vacío, que le falta contenido. Es una técnica que sin duda el legislador adopta cuando sabe de que no puede considerar en un solo tipo penal diversas conductas. Entonces, esta es la famosa técnica de las normas penales en blanco. Y esta es una. En este caso, cuando alguien quiere aplicar un tipo penal como este, voy a tener obligatoriamente que recurrir a esta ley extrapenal, fuera del derecho penal, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Solamente esa norma es la que le va a dar contenido a mi delito, al 168A, bueno, en esa época. Entonces sancionaba al que infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde encuentro estas normas o dónde las encontraba? En esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, también en su reglamento, pero también en aquellas normas especiales que se dan por sector. O sea, no todo se agota en esta Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero bueno, tenemos este primer párrafo, tenemos un nuevo delito. El segundo párrafo de este delito era si como consecuencia de una inobservancia de las normas de seguridad en el trabajo, se repite, ocurre un accidente, ya pero con un resultado fatal, muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros. En este segundo párrafo también tenemos una conducta en la que se sanciona cuando ocurre una muerte. Ya no la primera, donde basta la puesta en peligro. En la segunda ya se nos exigía un resultado concreto. Si ocurría la muerte, si ocurría la lesión grave, solamente grave, teníamos esta agravante y una pena evidentemente mucho más alta, de 5 a 10 años. En caso de muerte, bueno, es cuando la persona evidentemente fallece. Y en lesiones graves se había considerado la mutilación de alguna extremidad, la pérdida de alguna extremidad. Entonces, ese era el supuesto por el que se aplicaba este segundo párrafo. Pasó el tiempo y de todos los casos que yo he tenido la oportunidad de ver con esta norma, vimos que era muy confuso y a la vez muy arbitrario el inicio de innumerables investigaciones por cualquier tipo de accidente de trabajo que ocurría en las empresas. Quizá por eso, después, en el 2014, sufrió una primera importante modificación. El artículo 168A ya no introducía un supuesto, dice, el que deliberadamente, evidentemente, señores, es un delito doloso, infringe normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar medidas previstas en esta. Es decir, solamente se consideraría delito, solamente el derecho penal
podría intervenir solo si este accidente de trabajo es la consecuencia de una infracción que ya había sido sancionada antes. Este supuesto, esta condición objetiva que nos impuso este tipo penal, hizo que fuese un filtro para que no todo accidente de trabajo se cruce la línea del campo administrativo al derecho penal. Y solamente iba al derecho penal a aquellos hechos donde la empresa, después de haber sido llamados la atención por la autoridad administrativa, por ejemplo, SUNAFIL, ellos reincidían y se cometía un nuevo hecho, pero ahora sí con el antecedente de la sanción previa. Ahí sí estábamos en un accidente de trabajo donde el 168A debía de aplicarse. Es decir, coloquialmente hablando si era la primera vez y antes no se me había sancionado, no era un delito. Me sancionaban, me multaban y terminaba el tema en el campo administrativo. Pero luego de ese incidente, si volvía a ocurrir por la misma causal, entonces sí estaría yo cometiendo el 168A. ¿Qué me decía el segundo párrafo? Si como consecuencia de la inobservancia de las normas y seguridad y salud en el trabajo se causa la muerte, el mismo supuesto del primer tipo penal. Resultados mucho más graves, sin duda alguna, que es la muerte o la lesión grave en los trabajadores. Y el resultado se pudo prever. Sin duda, cuando se está en un contexto donde hay empresas y riesgos que se manejan, hay riesgos que se pueden prever y otros no. Más adelante voy a ampliar al respecto. Este tipo penal también nos trajo un tercer párrafo que era muy favorable, era muy aclarador de circunstancias en las que el propio trabajador había sido temerario al desarrollar su trabajo. Se excluye la responsabilidad penal cuando la muerte o lesiones graves son producto de la inobservancia de normas de seguridad y salud en el trabajo por parte del trabajador. Entonces acá estamos en el supuesto de la famosa autopuesta en peligro. Pues acá, si en los hechos se demostraba que fue el trabajador quien se expuso, quien no cumplió prolijamente con las normas de seguridad que debía de cumplir, que sabía que debía de cumplir y que sabía que se las incumplía, se arriesgaba a sufrir alguna lesión en su integridad, entonces el empleador no podría ser penalizado por este delito. Con la vigencia de esta norma, pues sin duda la cantidad de casos redujeron. ¿Qué pasó entonces? Lo que sucedió fue que en diciembre de 2019 ocurrió esa tragedia en un restaurante de comida rápida donde fallecieron 2 muchachos súper jóvenes y a raíz de esto se emitió un decreto de urgencia, el 4419, y modificó este delito. Y la modificación de diciembre de 2019, bueno, es la que tenemos al día de hoy. ¿Y qué cosa prevé? Prevé el que deliberadamente, infringiendo normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado, ponga en peligro la vida, la salud e integridad física de sus trabajadores de forma grave. Estas 2 palabras me tienen de alguna manera que diferenciar del primer tipo penal que hablamos hace unos instantes. El segundo párrafo dice: si como consecuencia de esta inobservancia deliberada, es decir, a propósito, se causa la muerte o la lesión a un trabajador y el agente pudo prever este resultado, la pena va mucho más alta, de 4 a 8 cuando es muerte y lesión de 3 a 6 años. Como ustedes verán, en estos primeros minutos hemos explicado cómo es que este tipo penal ha ido variando. Y ha ido variando, sin duda, en base a lo que ha estado pasando. Quizá mañana más tarde, nuevamente tenemos varios casos, ya que con la foto que tenemos en este momento,
se están dando muchos casos en sede penal de accidentes de trabajo. Cualquier accidente de trabajo de manera automática genera una investigación penal por el 168A. Es como que estuviéramos retrocediendo al tipo penal del 2011, donde todo accidente también se veía con dos lupas, la sanción administrativa y la sanción penal. Esto ha provocado lamentablemente por el accidente que ocurrió en este restaurante. Bueno, el delito 168A vigente, ¿qué sanciona? Sanciona al que infringe las normas de seguridad y salud en el trabajo de forma deliberada. Las normas, como mencioné, están descritas en diversas normas extrapenales. Hay que hacer un correcto análisis de cuáles son las normas que se aplican en el caso concreto. Tener en cuenta también que a veces hay empresas que por la cantidad de trabajadores, sus reglamentos varían. La obligatoriedad a ciertas normas también varía. No son reglas estándar para todos. Hay que ver siempre el caso concreto de la empresa, incluso el tipo de sociedad que es. Y se va a investigar al que está legalmente obligado. Si leemos la ley 29.183, vamos a ver en uno de sus artículos donde, si nos preguntamos, en una empresa, en el contexto de una empresa donde hay un empleador y hay varios trabajadores, ¿quién es el obligado a implementar medidas de seguridad? ¿Ante quién el trabajador cede esa tarea de protegerlo cuando apenas firma contrato, empieza a realizar una actividad? Es el empleador. Es la empresa. La empresa es la empleadora, la que tiene la obligación de darle 100% de seguridad de que las labores que va a realizar en la empresa no van a generar, no van a poner en riesgo su vida, su integridad o su salud. Esa es la premisa de la 29.183, de cara al análisis del artículo 168A. Entonces, todos los trabajadores, cuando empieza una jornada hasta que terminan, están al amparo de la empresa. Están bajo la custodia de la empresa, bajo la protección de la empresa. Es la empresa la que los cuida, los protege. Sin duda la empresa lo que hace es desarrollar las medidas de seguridad que el Estado le obliga a implementar. Si el Estado le dice que por su industria tiene que usar, además de cascos, tiene que ponerse guantes, tiene que ponerse botas, tiene que ponerse un fajín, tiene que hacerlo, porque el Estado les da. Si además, por el tipo de industria, hay que utilizar algunos aparatos para bloquear el sonido, tiene que utilizarlo. Si además tiene que implementar algún tapaboca para evitar absorber algunos olores, tiene que implementarlo. Entonces, es este grupo enorme, sin duda, de normas que el empleador tiene que asumir de manera obligatoria, sin excepción. No hay excepción por la lejanía de la empresa, no hay excepción por superado los 20 trabajadores, 21, 22, no debería implementarlas, no. Toda empresa tiene la obligación de implementar medidas de seguridad. Y no solamente implementarlas, sino actualizarlas, verificar su debido cumplimiento, aplicarlas debidamente. No basta con repartir a todos cuando firman el contrato el reglamento de trabajo donde dice cómo deben utilizar los EPPs. No es suficiente. Esto es una tarea permanente por parte de los empleadores de todo tipo de empresa de cara a sus trabajadores. Bueno, entonces el obligado legalmente es la empresa. Y bueno, señores, ¿quién representa a la empresa? Es una pregunta y su respuesta es los representantes legales. Si me preguntan, ¿el gerente general? También, porque el gerente general es representante legal de su empresa por Ley General de Sociedades.
Entonces, podríamos preliminarmente concluir que siempre los gerentes generales responden ante accidentes de trabajo preliminarmente y a priori un hecho, podríamos decir que sí. Vamos avanzando. Esta conducta, entonces, también se sanciona cuando pone en peligro inminente la vida o salud de los trabajadores de forma grave. Yo creo que el legislador ha considerado esta frase de forma grave para un poco diferenciarla de todas aquellas conductas irrelevantes penalmente. Hay que recordar que el derecho penal no debe sancionar todo tipo de irregularidad, no todo tipo de ilegalidad. Si hubiera alguna norma extrapenal que lo hace, pues esa es la llamada a realizar. No siempre el derecho penal, sino solo aquellas graves, tal como lo ha diseñado el 168A. El problema o la duda que me genera es, ¿cuáles son estas conductas graves? El segundo párrafo de este delito sanciona también al que infringe las normas de seguridad y salud en el trabajo, inobservancia deliberada. A propósito, el empleador no las cumplió. A propósito, el empleador no las actualizó. A propósito, el empleador no quiso prestar atención a lo que sucedía y ocurrió una tragedia, ocurrió un accidente. Y sin duda, seguimos mencionando al que está legalmente obligado. Yo creo que esta reiterancia del estar legalmente obligado es para marcar una diferencia de todos aquellos terceros, pero dentro del contexto de la empresa, que a veces de facto asumen ciertas obligaciones. Vamos a hablar también de eso más adelante. Entonces se sanciona también si se causa la muerte del trabajador o terceros o se produce lesión grave. Las penas van de 4 a 8 años si ocurre un fallecimiento y si ocurre una lesión grave va de 3 a 6 años. Bueno, ya ingresando a un contexto de investigación penal, que es lo que considero yo importante de cara a todos ustedes, estudiantes y futuros abogados o abogados que tienen la cortesía de oírme, para ver cómo es que en la práctica se implementan estos delitos o cómo es que en la práctica está funcionando. Yo siempre lo analizo de cara a los casos que hemos tenido en mi firma, en mi oficina. La experiencia, sin duda, me lleva a pensar que hay muy buenos fiscales que manejan con mucha muñeca cómo diferenciar, incluso al día de hoy, los delitos de homicidio culposo con el delito de contra la seguridad y salud en el trabajo. Pero también nos topamos con fiscales que no lo hacen y consideran que todo tipo de accidente de trabajo, al margen del resultado que produzca, lo ven por ese delito, el 168A. Mi segunda conclusión preliminar que yo hago es que eso me parece incorrecto. ¿Por qué? Porque muchos fiscales no analizan si hubo o no hubo un incumplimiento de medidas de seguridad, sino lo que evalúan es el resultado. Si ocurrió una mutilación, si ocurrió el fallecimiento de alguien, es una situación grave. Por lo tanto, estamos en el 168A, pero no necesariamente. Más aún porque ese delito, cuando habla de gravedad, cuando habla de incumplimiento de medidas, no lo hace por el resultado, lo hace por la situación de riesgo que se crea al generar o al desarrollar esta industria. Es un tema muy importante que hay que diferenciar. El resultado no debe determinar la gravedad de la situación y por ende llevarnos a concluir que debemos sancionarlo por el 168A. No. Sino nos debe llevar a ver cuál ha sido la industria en la que estamos,
cómo ha ocurrido el accidente, cómo actúa el empleador de cara a ese accidente antes de ocurrir el accidente, para poder calificar si estamos o no estamos ante una forma grave o no, cómo sanciona el delito 168A. Bueno, ¿cómo se involucra a una empresa en una investigación de este tipo? Bueno, informa sobre la noticia criminal cuando ocurre un accidente de trabajo. En principio, cualquier persona. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar. ¿Cómo suele ocurrir en la práctica? Que cuando ocurre un accidente de trabajo, las empresas están obligadas a reportarlo en una web que tienen en SUNAFIL. Y cuando ocurre ese reporte, ¿listo? Los fiscalizadores de SUNAFIL se presentan, yo diría, pues, rápido, de inmediato, en el día, a ver qué ocurre. Para esto, la policía está presente, el fiscal está presente. Dependiendo, sin duda, del tipo de accidente. Si ocurre un fallecimiento, nadie puede tocar, sin duda, a la víctima hasta que venga el Ministerio Público y la policía. Si ocurre una lesión, entonces es los bomberos los que llevan al trabajador herido al centro médico para atenderse. Entonces, hacer un delito público, sin duda, se persigue de oficio. Cualquier persona puede hacer la denuncia y por cualquiera de ellos se genera la correspondiente investigación preliminar. Algunos temas muy, muy importantes a tener en cuenta en el análisis de este delito. A ver, ¿quién tiene el deber de prevención de los riesgos en el trabajo? El empleador, que sin duda es una persona jurídica, es una empresa. Como les comentaba al inicio, los gerentes generales son los representantes legales por ley y son los llamados a responder en estos casos. De la experiencia que tenemos, los representantes legales que son citados son casi siempre los gerentes generales. ¿Por qué? Porque los fiscales manejan esta teoría del artículo 27, que es la actuación en nombre de otro. ¿Qué nos dice el 27 del Código Penal? El que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo de un delito. Es responsable como autor. Se parte de la premisa que el gerente general vendría a ser el empleador. Siendo así, es el obligado a implementar las medidas de seguridad. Solamente él. Si bien es cierto, yo me proyecto cuando explico ese tema a una empresa mediana, donde tengo un gerente general y tengo una serie de trabajadores. Pero ¿qué ocurre cuando estamos ante una empresa completamente diferente? No tenemos directores, tenemos accionistas, tenemos incluso que el gerente general puede ser otra persona jurídica. La complejidad en la determinación de responsables penales no es tan simple. Y si bien el artículo 27 es una forma de poder alumbrarnos, de poder orientarnos, vamos a encontrar siempre problemas en la determinación. Y de verdad, no solo en delitos como este, no en todos aquellos delitos donde la actuación la realiza de alguna manera, o al menos tácitamente, una empresa. Como sabemos, señores, quienes actúan, digamos, en términos físicos, somos las personas naturales. No vamos a ignorar que existen ya hoy en día normas que sancionan las conductas de las personas jurídicas, pero no es una sanción penal. Resulta inviable sancionar penalmente a una empresa. Sin embargo, consideramos aún la sanción a sus representantes, a sus órganos de dirección, que fueron los que tomaron las decisiones. Los que tomaron las decisiones de implementar las medidas de seguridad, que fueron los que hicieron los presupuestos para comprar botas de buena calidad,
EPP de buena calidad, que fueron los que contrataron a los profesionales para brindar las charlas de capacitación. Entonces, seguimos considerando que así se trate de una empresa, como suele ocurrir en este delito, vamos a toparnos siempre con una persona natural, siempre. Bueno, el empleador puede delegar el cumplimiento de estas normas de prevención, por supuesto, claro que sí. La misma ley de seguridad y salud en el trabajo lo permite. Puede delegarlo, incluso se delega al que se encarga de la seguridad y salud en el trabajo. Se ha creado como que un nuevo cargo, o se ha formalizado el cargo que tienen los de seguridad, jefes de seguridad en las empresas. Pero hay que tener presente, como lo dicen las normas, no por la ley de seguridad en el trabajo, sino por las normas que dominan el derecho penal, que esas delegaciones no son 100%. Nunca el representante legal o gerente general pierde ese poder de supervisión, de verificación. No podría. Su mismo cargo, el seguir siendo gerente general, lo obliga a seguir supervisando, a seguir controlando. Puede delegar parte de él, pero no totalmente. Entonces, la responsabilidad penal, en principio, se presume que la tiene el gerente general. Sí hay casos donde sí podemos llegar a la conclusión de que el gerente general no es responsable. Yo creo que sí. Cada caso concreto va a marcar, sin duda, va a determinar quiénes son los responsables penales. Resulta bastante absurdo, señores, pretender asignar responsabilidad penal al encargado de la seguridad y salud en el trabajo a priori a un accidente. No funciona así, no existe. Y comento esto a raíz de algunas consultas que he visto en mi práctica profesional. Si se puede determinar en los reglamentos, en algunos documentos o incluso en los contratos de trabajo con los jefes de seguridad y salud en el trabajo. Se puede colocar. Como yo digo usualmente, el documento aguanta, el papel aguanta. El tema es que las responsabilidades penales se determinan en cada hecho. Podemos pretender o podemos querer proteger al gerente general asignándole el 99.9% de obligaciones a este funcionario, jefe de seguridad y salud en el trabajo, sí, pero no dejamos de manera libre al gerente general. ¿Por qué? Porque su labor continúa de manera paralela al jefe de seguridad y salud del trabajo. Entonces, como lo con esa diapositiva, el delegado sobre quién recae sus obligaciones se puede convertir en un obligado también legalmente, pero no libera al gerente general. Si tenemos un caso donde tenemos un jefe de seguridad y tenemos un gerente general, podría darse el supuesto de una coautoría, o el supuesto donde los dos pueden ser investigados preliminarmente por el delito de seguridad y salud. Con atención. Oye. Algunos comentarios. A ver, algunos comentarios. O me quieren hacer alguna pregunta, estoy atenta, no hay ningún problema. Ok. Ahora, un primer comentario que sí me parece importante mencionar es que este delito, el 168A, es un delito de comisión por omisión. He tenido la oportunidad de revisar
algunos artículos de muchos muy buenos abogados y consideran que es un delito de comisión por omisión. Es muy cierto, tenemos un garante. El garante debe garantizar el cumplimiento del deber especial que existe por ser empleador, que es el empleador. Pero también hay otros abogados que consideran que también es un delito comisivo, ya que debe aplicar medidas inadecuadas o desactualizadas, encajarían en el delito 168A. Yo creo, señores, que estamos sin duda ante un delito de comisión por omisión y un delito comisivo. O sea, sin duda estamos ante una figura donde se sanciona tanto la acción como la omisión. Se trata, como repito, de conductas que infringen un deber específico. Es un delito de infracción de un deber. ¿Cuál es el deber? Prevenir riesgos. Prevenir riesgos, no evitar resultados. Prevenir riesgos contra la vida, la salud e integridad física de los trabajadores. Entonces, los empleadores deben de saber, deben de conocer cuáles son las consecuencias del incumplimiento de sus medidas. Esto va de la mano a que el elemento subjetivo de este delito, sin duda alguna, es un delito doloso. Se sanciona únicamente las conductas dolosas. Entonces, el empleador debe conocer de la idoneidad de que el incumplimiento de medidas de seguridad lleven a este peligro, lleven a poner su vida de sus trabajadores en peligro o la salud de estos mismos. Es importante en este contexto entender que muchos representantes legales, gerentes generales, se desvinculan del giro, del manejo de la empresa, asumiendo que es un tercero dentro de la empresa el que está haciendo ese papel. No es errado poder descargar esa función, como mencioné antes, no, pero tampoco hay que imaginar o hay que creer que eso a ellos los libera de sus labores de seguir vigilando permanentemente el debido cumplimiento de la implementación de medidas de seguridad. Ahora, hoy en día es muy común, lo cual suma incluso en para la aplicación correcta y la sanción justa de este delito, los modelos de prevención. Toda industria, señores, lleva riesgos. Toda industria. Mencioné yo hace unos minutos que el empleador tiene que garantizarle al 100% al trabajador que no tenga riesgos. Y esa es la tarea del empleador. Sin embargo, a veces hay riesgos que hay que aceptarlos, hay que asumirlos, ya sea por el tipo de industria, ya sea por algún contexto particular que se da. Pensar que un trabajador puede garantizar, entre comillas, que un empleador garantice que el trabajador no va a sufrir ninguna lesión, no se va a poder dar. Sería en todo caso, pues, cerrar industrias, cerrar puestos de trabajo. No, hay que asumir que estamos en una sociedad donde asumimos los riesgos. El mismo hecho, por ejemplo, de manejar nuestros vehículos, asumimos el riesgo de que podemos atropellar a alguien, pero lo hacemos confiados en que no lo vamos a hacer, y no solo confiados, sino ya sabemos manejar, ya tenemos experiencia en el manejo y procedemos. Lo mismo ocurre en un contexto de empresas de cara a este delito. Es que el empleador, que el gerente general, que su jefe de seguridad, se preocupe porque en la implementación de estas medidas de seguridad sean la respuesta idónea, la mejor respuesta a los riesgos que ya identificó. En estos modelos de prevención se identifican
estos riesgos. Si el empleador fue incapaz o negligente, voy a decir negligente, de identificar correctamente cuáles son los riesgos que producen su industria, su empresa, y por ende no aplicó debidamente las medidas de seguridad para impedir que estos riesgos atenten la vida, la salud, la integridad. Señores, estamos en un contexto de negligencia, en un contexto de culpa, y el 168 no debería aplicarse. Cambio el supuesto. Si el empleador, sabiendo cuáles son los riesgos de su empresa, la famosa matriz de riesgo, porque ha contratado a excelentes profesionales para hacer un correcto manual de prevención, y se determinan cuáles son los riesgos, y aplica no muchas medidas de seguridad, por un tema de costo, por un tema de tiempo, pero igual procede con el ejercicio de su labor y actúa, y se produce un atentado a la salud y seguridad, en la salud, en la vida de sus trabajadores, sí estaríamos ante un delito contra la seguridad y salud en el trabajo. Es importante que nos diferenciemos, que el derecho penal sea parte del tema administrativo. Es importante marcar una brecha, porque si no, pues tendríamos una doble sanción. Me sanciona por la misma situación el no implementar medidas de seguridad. Pero esa medida de seguridad es la respuesta a los riesgos que yo identifiqué, correcta e incorrectamente, doloso o negligentemente. Mi investigación penal como abogada defensora de la empresa, del gerente general, tiene que ir por ese lado. Tengo que explicar correctamente al Ministerio Público cuáles fueron esos riesgos que yo identifiqué, cuáles fueron esas medidas que yo implementé. Si el fiscal logra advertir con sus peritos, porque cuenta con ellos, peritos técnicos, que no identifiqué correctamente mi matriz de riesgos, no identifiqué los riesgos que producen mi industria, y por ende no implementé la medida de seguridad acorde con ese riesgo, no va a poder concluir que cometí el 168A si es que no determina que por qué motivo no pude determinar o no pude advertir ese riesgo. Pero si lo advertí, entonces, ¿por qué no apliqué la medida de seguridad? ¿Por qué la apliqué de manera indebida o inadecuada? ¿Por qué no la actualicé? Ahí, en ese contexto, sí me ubico en el 168A del Código Penal. Entonces, estos modelos de prevención me van a ayudar o van a ayudarle al fiscal a entender cómo funciona mi empresa, cómo funciona mi industria, cómo es que no advertí que el uso de cierta máquina podía llevar al trabajador a un riesgo tan grave, porque es una máquina de uso simple, de uso mecánico. Es como una marioneta que muevo. Sin embargo, ocurrió un riesgo, ocurrió un atentado o puse en peligro la integridad del trabajador. ¿Qué fue lo que pasó? Ese análisis técnico lo tiene que hacer el fiscal con su equipo de peritos. Esa figura, esos personajes actúan en una investigación por delito contra la seguridad y salud en el trabajo. No a priori el fiscal me puede decir simplemente por el resultado que ocurrió que incumplí medidas de seguridad. No, el análisis tiene que ser más profundo si es que me quieren investigar por el 168A. Si lo quiere llevar por el delito de homicidio culposo, bueno, tiene el tipo penal perfecto y podemos llegar a una transacción o podemos aplicar un principio de oportunidad, etc. Pero si vamos a hablar del delito de 168A, es importante que el fiscal tenga presente estos puntos para que lo analice en sus resoluciones.
es importante que nosotros como abogados forcemos, de verdad, forcemos a los fiscales a desarrollar este tema y no de ninguna manera sus resoluciones sean copia fiel de las sanciones administrativas. Si SUNAFIR me notifica informes donde me dice que desobedecí o que incumplí el artículo tal de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el fiscal no puede copiar simplemente eso para considerar que estoy en el 168A, porque ahí sí estaríamos en el supuesto que me están sancionando doblemente. Me están imponiendo una doble sanción, una multa y una presunta privación de la libertad. Y eso es lo que no debería pasar. Ahora, en el caso de la autopuesta en peligro del trabajador, ¿puede darse aún? Hemos visto que en el 2014 sí teníamos un párrafo perfecto que hablaba de que el trabajador, si se autoexponía o si fue el temerario, no habría responsabilidad penal del empleador. Bueno, sí, yo creo que aún persiste esta conducta, no ahora por el delito, porque no tenemos este párrafo, pero por imputación objetiva, doctores, sí tenemos la conducta de que si la víctima se autoexpone al peligro, entonces los representantes legales no tienen por qué ser sancionados penalmente. Pero ojo, ojo, en esta reflexión de que el gerente general no delega 100% su labor de fiscalización, su labor de verificación, tampoco podemos culpar 100% al trabajador de una conducta. Por ejemplo, si el trabajador se encarga de mover con sus pies algún insumo, por ejemplo, tuvimos un caso hace muchos años de un trabajador que estaba en un depósito gigante con un molino abajo y estaba presionando, moviendo trigo o maíz y usaba botas, como lo decía el reglamento de trabajo, como lo habían impartido las charlas de capacitación, pero él decidió quitarse las botas porque se le facilitaba hacerlo descalzo. El tema es que en esa época no existía fue mucho antes del 2011, pero ¿qué sucedió? Que si hubiera existido esta situación hoy, muchos podrían haber dicho, se autopuesta en peligro el trabajador, se retiró las botas, pese a que la norma, pese a que le dijimos, pese a que su jefe le indicó que se pongan las botas. Pero ojo, ahí hay un deber de controlar la labor que hace cada uno de los trabajadores. Sí, pues. Cuando comenté esto ante en un caso, pregunta, pero doctora, o sea, yo tengo que estar, yo como gerente general o yo como representante legal, tengo que estar detrás de cada uno de mis trabajadores. Yo le dije, algo así. Por supuesto. O sea, no podemos echarle la culpa al trabajador porque decidió que para facilitar su labor retirarse sus botas. En ese momento se le debió obligar, tú deja de trabajar, ponte tus botas. O sea, no es una autopuesta en peligro, de ninguna manera, porque aún estando dentro de la empresa, tienen que velar y controlar por el cumplimiento de las medidas de protección. Y esas botas, sin duda, eran para protegerlo. No conté la última parte de este caso, pero lamentablemente el no contar con botas facilitó que también él fuera succionado en este molino y falleciera. Entonces, señores, es muy común pensar de que si el trabajador se quita sus implementos de seguridad es culpa de él. No, no. Aún existe y persiste la responsabilidad de los representantes legales para que estén atentos a que cada uno de los trabajadores cumplan con las medidas de protección. Y su obligación, y claro, intervenir, decirle, coloca tus implementos de seguridad, colócate el casco. No hagas ningún trabajo hasta que no tengas tus implementos de seguridad completos.
Eso es algo muy importante y que a veces se suele pensar de que eso me liberará de responsabilidad penal, hablando de los empleadores. No es así. ¿Qué casos sí podríamos pensar donde es el trabajador el que asume su responsabilidad y no el empleador? Por ejemplo, en una empresa transportista que capacita a sus choferes, pero este chofer de una empresa de transporte público, se le ocurre beber. Bebe, pasa sin duda, está demasiado ebrio y atropella a alguien, mata a alguien. ¿Por este tema debería responder la empresa? Él mismo muere. ¿Debería responder la empresa? Pues no. Porque ese tipo de trabajo no permite un control permanente, un control cercano. Entonces no habría forma de poder decirle al chofer, no bebas, no había forma. Esas son situaciones donde es el chofer, trabajador, quien asumió el riesgo, quien se expuso al peligro y por ende los empleadores no responden. ¿Aplica igual? Sí. Yo creo que igual aplica al margen de que ya no tengamos ese párrafo vigente en el delito 168A. Entonces, como mencionaba, también advertimos una doble sanción si la entidad administrativa sanciona una multa y a la vez sanciona penalmente a la comisión del delito 168A. Sí, sin duda sí. No sirve que el Ministerio Público indique que se trata simplemente de una investigación preliminar, que mientras dure la preliminar pueden ser paralelas. No, no basta. No es correcto. El fundamento por el que se debe iniciar una investigación penal por el delito 168A tiene que ser diferente al fundamento por el que la investigación administrativa se está desarrollando. El mero incumplimiento de medidas de seguridad no puede ser razón suficiente para que yo sea sometido a una investigación, ya no a una sanción, a una investigación por 168A. ¿Qué ocurre en la práctica? Me investigan por el 168A de manera preliminar ante cualquier tipo de accidente de trabajo. Yo espero que más adelante esa norma se modifique, sin duda. Quizás acercarnos un poco a la versión de 2014, donde había un filtro, desde mi punto de vista, razonable. Si yo, empresa, no he sido advertida por la autoridad administrativa que no estoy cumpliendo adecuadamente, no he actualizado mi medida de seguridad o simplemente no cumplo con implementar cierta medida de seguridad por tratarse de tal industria y persisto en esta conducta, señores, ahí recién entendería yo que podría darse, abrirse el escenario del derecho penal. Y con eso quiero terminar mi exposición. Principio de mínima intervención del derecho penal. De ninguna manera el resultado triste, la muerte de un trabajador, nos puede llevar a pensar que ya estemos en 168A. No, porque en el 168A no se evalúa el resultado, se evalúa la situación de riesgo que he creado. ¿Y cómo se crea esta situación de riesgos? Al haber advertido cuáles son mis riesgos y no haber atendido adecuadamente los mismos. El agravante del 168A de muerte y de lesión son agravantes, es decir, necesito mi tipo base, primer párrafo, para poder aplicar mi agravante del segundo párrafo. Es importante que nosotros empecemos a exigir, yo desde mi práctica, yo lo hago, para poder saber cuál es la diferencia entonces. Si me quieren investigar por el 168A, perfecto.
pero no puede ser de ninguna manera por los mismos fundamentos o argumentos que pregonan todo tipo de investigación administrativa. Y como ustedes saben, las investigaciones administrativas son objetivas. Las investigaciones privadas persiguen ver, no interesa cuáles han sido las razones, si el trabajador actuó de manera negligente o no, sanciona. En cambio, en sede penal, la situación es diferente, tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque se trata de sancionar conductas de personas naturales. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo los gerentes generales? ¿Qué hicieron o no hicieron los directores, los accionistas? Es importante que en esta cadena de determinación de quiénes pueden ser responsables, se sepa quién tiene el poder de decidir, compramos esta calidad de botas o esta calidad de botas, o este material en el casco, o mejor esta que es más económica. Esas decisiones son las que se toman al interior de un órgano de dirección que dirige una empresa. Veamos quiénes son esas personas. Y sin duda, no sería extraño pedir aquellas actas que existen en las empresas para saber quiénes sí aprobaron de manera diligente el uso correcto y la calidad correcta, precisa, para la industria que desarrollan y quienes no lo hicieron. Este es un poco para poder determinar y poder ejercer una defensa adecuada, que es lo que sin duda se pretende y espero yo haber contribuido en algo en este análisis. Como verán, no trato de dar respuestas, sino son temas para reflexionar en el derecho penal, en esta rama tan interesante y apasionante que es el derecho penal en el análisis de muchos delitos, en particular este. Muchas gracias. Sí, doctora, muchas gracias por la presentación. Estimados participantes, pueden realizar sus preguntas para que sean desarrolladas. Me llegó un interno y dice así, a ver, dice, doctora, ¿qué pasa si la denuncia es interpuesta por SUNAFIL y o el Ministerio de Trabajo, con los mismos hechos que en la denuncia penal? Usualmente ni SUNAFIL ni el Ministerio de Trabajo hacen denuncias, usualmente, ¿no? Las denuncias llegan de oficio por el mismo evento, pero lo que sí ocurre es que cuando SUNAFIL impone una sanción, la remiten al Ministerio Público. Y el Ministerio Público, donde si ya existe una investigación preliminar abierta, es acogida por el fiscal a cargo y él comienza a hacer su investigación. Y si en un momento pensó en investigar un delito de homicidio culposo, gracias a ese informe, varía la imputación al 168A. Y si son los mismos hechos, lo que solamente estaría haciendo SUNAFIL, la autoridad administrativa, es informar que ha impuesto una sanción o informar que está en curso una investigación administrativa. Pero de ninguna manera puede ser la evidencia, el elemento de convicción único para que un fiscal en una investigación penal por el 168A considere que se ha cometido ese delito. De ninguna manera. Sí, doctora, muchas gracias por la respuesta. Creo que hay una persona que desea que le active el micro. ¿Puedes activarlo, Jamie, para que pueda? Sí, buenas noches. Doctora, en una oración, ¿cuál sería la formulación correcta o para decir en qué momento es que el empleador deja de tener esa responsabilidad que la ley le exige como alguien que vela por la protección y obviamente está en constante resguardo de que se cumplan también esas medidas y pasa y termina siendo ya responsabilidad del trabajador, en este caso del empleado? ¿Cuál sería como una formulación simple en una oración?
Expliqué el caso del chofer que conducía en estado de ebriedad, por ejemplo, ¿no? Solamente creo en aquellos casos donde los trabajadores, los trabajadores sabiendo que el no usar un implemento de seguridad pone en riesgo su vida. El caso de los que trabajan en el aire, que utilizan algunas vías para poder conectarse y que decide retirarse esa vía, por ejemplo, y cae y fallece. Ahí, por ejemplo, no había forma de que alguien pudiera visualizar al trabajador de que se estaba retirando ese arnés, ¿no? O el caso donde este trabajador es una empresa donde hay una zona, se está trabajando en el techo, y es una zona abajo donde que nadie debe pasar. Y hay incluso precintos de seguridad para que nadie ingrese. Y el trabajador rompe precintos e ingresa. Y algo le cae en la cabeza. Viene en un horario posiblemente de almuerzo, un horario quizás de salida. Ahí, sin duda, yo como abogada de la empresa perseguiré la teoría de que fue una autopuesta en peligro del trabajador. De ninguna manera responsabilidad del empleador. Sí, doctora, esas han sido todas las preguntas por parte de los participantes en el día de hoy. De parte de B-Lawyer le extendemos nuestra gratitud y esperamos contar con su presencia en los próximos eventos que vamos a realizar. Doctora, disculpe, parece que hay una pregunta más. Marco, Perfecto. ¿puedes hablar? Sí, doctora, buenas noches. ¿Se me Buenas escucha? noches. Sí, claro. Doctora, disculpe, poniendo el mismo ejemplo que usted puso acerca de la empresa en el tema del transporte, supongamos que esta empresa le da a choferes, por ejemplo, sin licencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿la responsabilidad asumiría el chofer o en este caso asumiría la empresa, ¿no? Si el chofer conducía sin licencia, Claro. ya, y ocurre un accidente, Ajá, supongamos, sí. y él que pierde la vida o se lesiona. Supongamos que hay muchas personas víctimas por este accidente, ¿no? Entonces, la relevancia penal sería contra la persona que realizó la acción o también se le puede imponer a la empresa responsable. A ver, en el contexto del 168A, hablamos del empleador y del trabajador. En tu ejemplo, el chofer es el trabajador. Sus pasajeros, no. En principio, primero vamos a poner en contexto. Es cierto que se habla de terceros, ¿no? Y podríamos considerar a los pasajeros, pero yo pienso más que los pasajeros podrían estar en otro tipo de delito. Pero en el 168A, este trabajador, si ocasionó un accidente, presumo que no ha sido por el hecho de no tener licencia. El no tener licencia es una infracción administrativa. ¿Cuál sería, doctor, la relación causal entre el accidente y el no tener licencia? O sea, sí, claro, si hablamos de un muchacha que nunca ha manejado, tiene 18 años, 17 años, saca el carro de alguien y maneja, pues no tiene licencia, es diferente. Es un chofer. La responsabilidad en todo caso al empleador sería por contratar al chofer sin verificar que tenía una licencia. ¿Ok? En el caso de que el chofer sufra una lesión o algo, podríamos hablar de una sanción penal. No me parece una situación grave, que es la que me exige el actual delito, para que se englobe en el 168A. Dejo abiertas las posibilidades de demandar al empleador por permitir a ese trabajador conducir, pero involucrarlo en el 168A por contratar a una persona sin licencia que al final chocó y lesionó a sus pasajeros,
me parece no me parece razonable. Pero de darse el caso, yo invocaría el supuesto en que la labor que hace, el accidente que ocurrió, no tiene ninguna causalidad o ningún nexo con el hecho de no tener licencia. Dime tú que estaba conduciendo a alta velocidad, ¿ok? Que se pasó una luz, ¿ok? Pero el no tener licencia, que es muy sonado, ¿no? No tiene licencia. Eso no tiene nada que ver, señores, con el accidente que se produzca. El no tener licencia es una infracción administrativa. Lo multarán, le retirarán la unidad, pero no tiene, desde mi punto de vista, no tendría que tener relevancia penal. Está bien, doctora, muy amable. No, usted. Sí, doctora, ahora sí son todas las preguntas por parte del público, de parte de la institución B-Lawyer. Le extendemos nuestra gratitud y esperamos contar con usted en próximos eventos académicos. Muchas gracias por el día de hoy. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Nos vemos. Buenas noches, doctora. Muchas gracias. Hasta la próxima.